La vida eterna es el tema que nos va a ocupar en esta mañana. Gracias, hermano. La vida eterna. Díganlo conmigo. La vida eterna. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 21 al 23. Leyendo estas palabras, buscaremos, hermanos y amigos, la iluminación del Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí porque necesitamos precisamente eso, la luz de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y esa luz, pues queremos que llegue hasta nosotros y que venga a iluminar nuestro camino, ese camino que a diario vamos recorriendo. Queremos que esa luz ilumine nuestro andar como peregrinos. Damos gracias a Dios, hermanos, porque se ha llegado este momento tan esperado, en que los verdaderos hijos de Dios podemos acogernos en la sombra de nuestro Señor Jesucristo, para poder recibir esas palabras que vengan a darnos solución a nuestros diferentes problemas, o también para escuchar esas palabras que vengan a traernos el consejo de parte de nuestro buen Dios. Pablo, el apóstol de Jesucristo, escribe a los romanos y les dice estas palabras tan significativas y de gran valor para el verdadero cristiano de todos los tiempos. Y Pablo dice de la siguiente manera, en Romanos 6, 21 al 23: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien. Pues en estos tres pequeños versículos, por muy pequeños versículos que se miren, Dios, por medio del apóstol Pablo, está manifestando, hermanos, una de las más grandes doctrinas del cristianismo. Una de las doctrinas que trae más satisfacción. Y digo que trae satisfacción porque es una de las más grandes doctrinas que trae un gran regocijo a aquellos que hemos entregado la vida al Señor. Una de las doctrinas que es en realidad, hermanos, aquella luz allá a lo lejos que nos da esperanza. Esa esperanza de poder llegar sin temor a equivocarnos. Es aquella luz que nos dice, mira, acá está la puerta, acá está la entrada. Y siempre diciéndonos, siempre recordándonos, acá está el verdadero camino. Dirígete hacia aquí, porque acá está tu esperanza, acá está la vida eterna. Tremendas palabras, ¿verdad, hermanos? Amén. Pues sonó así como una mina, así como que no son tremendas palabras. Ahí va. La vida eterna, tremendas palabras, ¿verdad, hermanos? Amén. Muy bien. Pablo repite dos veces esta frase. Creo yo es una frase que tiene un tremendo valor y un tremendo significado. La vida eterna. ¿Qué es, hermanos, la vida eterna? Es una buena pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Es una buena pregunta que merece una buena contestación. Porque ningún hombre ha vuelto desde la eternidad, y estoy hablando del hombre común. Ningún hombre ha vuelto de la eternidad. No estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, no. Ningún hombre común como nosotros
ha vuelto de la vida eterna a esta vida temporal. Y sí, por supuesto, a través de la Biblia nos damos cuenta que algunos hombres han sido resucitados por el poder y voluntad de Dios, pero la Biblia no registra qué dijeron. La Biblia no dice qué dijeron. La Biblia no dice qué es lo que ellos vinieron a contar de lo que encontraron al otro lado de la muerte física. Y la pregunta, ¿qué es la vida eterna?, pues sigue estando sin contestación humana. ¿Qué es, hermanos, la vida eterna? Se cuenta que en una colonia de larvas que se encontraba en un estanque de agua, había un tremendo grupo de larvas. Todos los días hacían sus actividades, buscaban comida, nadaban de un lugar a otro, todo siempre en grupo, siempre en grupo. Y se dice que las larvas, cuando están dentro del agua, en los estanques, son tremendos depredadores, tremendos. Y todos los días estaban juntos, nadaban de un lugar para otro, y de repente notaban que cada día les faltaba alguien. Ya no estaba con ellos. Cada día iban experimentando que el número de larvas era menos, y que los que se iban ya no volvían. Entonces decidieron tener una junta, una reunión. Y el líder de las larvas, por así decirlo, ¿no?, pues convocó a una reunión y dijo: pues estoy preocupado, yo creo que todos estamos preocupados porque pues aquí tenemos todo. Hay una gran frescura en esta agua en la que nadamos, buen alimento, todos estamos muy bien, pero nos hemos dado cuenta que cada día falta uno y ese uno se va, no sabemos a dónde se va, pero lo que sí sabemos es que ya no ha vuelto. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, y ¿qué les parece si cada vez que alguno de nosotros nos dé por irnos, pues hay que volver y hay que decir qué es lo que encontramos del otro lado? ¿Qué les parece? Y todos estaban de acuerdo y dijeron: muy bien. Si fueran iglesia hubieran dicho amén, pero no, dijeron está bien. Todos acordaron lo mismo. Hasta que un día el líder de las larvas empezó a sentirse así muy extraño. Ya no comía y ya no nadaba con la misma fuerza que los otros. De repente una fuerza extraña empezó a jalarlo hacia la superficie. No podía, por más que trataba de nadar, no podía hacer nada. Perdió totalmente el control, se dejó llevar por la fuerza que lo jalaba, hasta que esa fuerza lo sacó de la superficie y tocó tierra. Empezó a arrastrarse como pudo hasta encontrar el primer tallo. Porque las larvas, para poder sobrevivir, tienen que pegarse a un tallo. Tardan 3 días para poder respirar o aprender a respirar. Y ustedes se han de imaginar que esta larva empieza a experimentar un cambio drástico en su cuerpo. Luego empieza el flujo de sangre corriendo a través de todo su cuerpo y empieza un crecimiento tremendo. En cuestión de días, esta larva ya no era tan pequeña, era grande, su cara, sus ojos grandes. Empieza a salirle una joroba grande, empieza a sentir dolor en la espalda y empiezan a abrirse 2 ranuritas y salen 2 cosas que para él eran extrañas. Luego de allí, cuando salen esas 2 cosas que nosotros sabemos que son alas, todavía no emprende su vuelo.
porque tarda 3 días para poder completar el proceso de lo que se llama la muda imaginaria. Es una transformación de lo que es a insecto larva, de insecto larva a insecto adulto. Pasan los 3 días y empieza a salir de toda la estructura de su cuerpo y deja todo lo que era lo exterior. Toda la piel se queda pegada al tallo y esta larva sale convertida en toda una libélula y empieza a emprender vuelo. Y dijo: no hombre, pues esto está tremendo, mira nomás, cielos azules, moscos pequeños que podía comer con una gran facilidad, porque como eran buenos depredadores, dijo: no, pues aquí ya la tengo hecha. Cruzó la frontera y era un paraíso, mis hermanos. Empieza a volar, hermano, lo más que puede, de un estanque a otro, va y se acuerda de sus hermanos. Dijo: oye, tengo que volver. Y empieza, hermanos, a agarrar el vuelo y se dirige hacia el estanque, hasta donde están sus hermanos, y por más que intenta, una fuerza extraña lo rechazó. Ya no pudo volver hacia el fondo del agua. Más o menos así es la vida eterna, mis hermanos. Por eso los que se han ido antes que nosotros no vuelven. Tal vez quisieran volver y decirnos qué hay allá, pero no pueden. Porque la naturaleza misma de la espiritualidad les impide eso. Y este evento, hermanos, de este animalito llamado libélula, creo yo que en el mundo de los insectos, este animalito en particular nos presenta una de las transformaciones más espectaculares que pueda usted y yo ver en la naturaleza. Este fenómeno de este animalito llamado libélula nos muestra muy bien una analogía, una comparación entre su metamorfosis y el significado de la vida eterna. Este animalito tuvo que morir a su naturaleza acuática, tuvo que morir a su naturaleza acuática para dar lugar a una vida nueva en el viento. Ese animalito, por medio de un cambio, por medio de una transformación en su cuerpo, en su estructura, cambió, hermanos, de una forma de vivir debajo del agua a una forma de vivir simplemente en los cielos. ¿Por qué? Su vuelo. Y Pablo, el apóstol, habla de un contraste precisamente entre la vida eterna y lo que nos muestra este pasaje. Por ejemplo, el verso 21 dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Porque el fin de ellas es muerte. Repítalo conmigo: porque el fin de ellas es muerte. Y luego dice el verso 22: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿No estamos hablando, hermanos, más o menos de lo mismo? No estamos hablando de un cambio que debe de existir en la vida del hombre, un verdadero cambio, de que el hombre sale de la limitación para poder pasar a algo mejor. Sí, porque el hombre tiene que pasar de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a lo excelso, a lo divino. Y de eso nos está hablando el apóstol Pablo. Nos está hablando de que Dios cambia al hombre. Dios cambia al hombre, Dios cambia y transforma a los hombres de una vergonzosa manera de vivir a una santificada manera de vivir. Que Dios saca al hombre, hermanos, de la muerte. Dios es la única persona capaz de sacar al hombre de la muerte para darle vida eterna. Todos decimos: gloria a Dios, amén, ¿verdad, hermanos? Amén. Vida eterna. ¿Saben ustedes, hermanos, que cada aspecto de la naturaleza nos dice
exactamente lo que es Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que también la libélula no es el único animalito que pasa por esa metamorfosis? Y eso nos dice que Dios en su sabiduría, Dios en la eternidad, en su sabiduría, tiene destinada una metamorfosis para el hombre que verdaderamente anda en busca de Dios. Para el hombre que verdaderamente ama a Dios. Dios tiene destinada una metamorfosis para ti, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas. Dios tiene destinada una metamorfosis, una transformación, un cambio para el hombre que verdaderamente está en busca de Dios. Y yo espero que tú en este día hayas venido porque estás en busca de Dios. Amén. Por un lado Dios ofrece la vida eterna y por el otro lado existe la muerte eterna. Por un lado están las buenas noticias, por otro lado están las malas noticias, mis hermanos. Vida eterna por un lado, muerte eterna por el otro. No sé si puedas ver el contraste. Por un lado, Dios ofrece la vida eterna y por el otro lado existe la muerte eterna. ¿Qué significa? Significa separación eterna con Él. Si yo preguntara en esta mañana, muy bien, Iglesia de Cristo de Sun Road, levante la mano todos los que quieran estar muertos y separados de Dios por toda la eternidad. ¿Que nadie? No, nadie. Ahora, ahí va la pregunta diferente, cambiada. Levante la mano todos aquellos que quieran la vida eterna con Dios. Oye, yo tendría que levantar hasta los pies, pero me callo, mejor así la dejamos. Muy bien, pueden bajar la mano, muchas gracias. Pues les tengo muy buenas noticias de parte de Dios para todos los que levantaron la mano, mis hermanos. Dice el versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bueno, este pasaje es bien simple, solamente se necesita un poco de ejercicio mental para poderlo comprender bien. Erais esclavos del pecado, pasado. Y luego dice el verso 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Cómo? Dice la última parte del verso 17: habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Muy bien, vamos por partes. Todos los hombres somos pecadores, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Pues aunque no digan amén, así es la realidad, ¿okay? Así es la realidad. Les lamento de tener que decir las malas noticias, pero así es. Todos los hombres somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Muy bien. Al menos eso es lo que dice la Escritura. Si usted se fija en Romanos 3, 9 y 10, dice claramente: no hay justo ni aún uno. Y este versículo 21 de Romanos 6 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte, exactamente. Pero ahora tenemos la oportunidad, hermanos, gracias a Dios, ahora tenemos la oportunidad de salir del pecado. Y esas son las buenas noticias. Tenemos la oportunidad de salir de esa forma de vivir, ¿ok? Y por consiguiente, tenemos la oportunidad de salir de la muerte. Según lo que dice el verso 17, la forma de salir de la muerte es obedeciendo a aquella forma de doctrina. Y vale la redundancia. La manera, el camino, el proceso para salir de la muerte es que obedeciendo a aquella forma de doctrina. ¿Y saben qué? Esa forma de doctrina es la salida del pecado. Y esa forma de doctrina es nuestro escape de la muerte, hermanos. Por ejemplo, hace un ratito yo les pregunté: levante la mano todos aquellos que querían morir en la eternidad, y nadie levantó la mano.
Y luego les digo, levante la mano todos los que quieran vivir en la eternidad con Dios, y todos levantamos la mano. Bueno, pues el requisito de parte de Dios, y esto no lo digo yo, lo dice Dios, el requisito de parte de Dios, póngame mucha atención y por favor límpiese bien el oído, porque lo que le voy a decir es toda verdad. El requisito de parte de Dios es que si queremos vivir con Él, tenemos que obedecer a una forma de doctrina, y al menos es lo que eso la Escritura nos dice. ¿Cuál es esa forma de doctrina? La palabra forma, fíjese lo que significa la palabra forma. La palabra forma, diga conmigo, forma. A ver otra vez, forma. La palabra es muy interesante. Se los explico un poco porque sé que esto será de beneficio a su conocimiento. Viene de la palabra en griego tupos. Forma, tupos, significa aquel molde que ha quedado en base de un golpe. ¿Ok? Significa aquel molde que ha quedado en base de un golpe. Se los explico un poco más. Hermanas, de vez en cuando ustedes hacen pasteles en casa, ¿verdad que sí? Muy bien. Y para hacer pasteles en casa ustedes tienen un molde, ya sea un molde cuadrado, ya sea un molde redondo, ya sea uno triangular, ya sea uno chico, uno grande, qué sé yo. Ustedes eligen el molde y luego ponen sobre el molde la harina, preparan todo lo que se tiene que hacer y luego lo meten al horno y luego poco después lo sacan y ponen lo que ustedes han cocinado en el horno sobre la mesa, y luego el pan sale con la forma del molde. Fíjese qué interesante. Exactamente así como usted lo metió, así sale, con la forma del molde. Sale la forma, sale el molde, sale el patrón, sale similar a la figura que usted propuso. Pues nosotros también tenemos un molde, hermanos y amigos. Y no uno, sino muchos, pero ahora estamos hablando de un molde, y es el molde de la salvación. Tenemos un molde, un patrón a seguir. Tenemos una forma específica de cómo lograr la salvación. Tenemos una forma específica que nos da la Biblia como revelación divina de cómo salir del pecado, de cómo salir de la muerte. La pregunta es, ¿cómo salir de esa forma? Pues no es difícil saberlo, porque Jesús a eso vino. Jesús vino a predicar el Evangelio, Jesús vino a enseñarnos el Evangelio. ¿Y cuál es la forma de salvación? ¿No dijo el Señor Jesús a sus discípulos allá en Marcos 16, 15, 16? Y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Marcos 16, 15, 16. Muy bien, ¿creer en qué? Pues creer en ese molde. Hermanos, amigos, creer en ese molde, en la forma de doctrina, en la forma de enseñanza, en el Evangelio. Y luego Pablo les escribe a los corintios y les dice en 1 Corintios 15, 1 al 4, que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A ver, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿cómo se pasa a esa forma? Dice Romanos 6, 1 en adelante. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Vaya a su Biblia, por favor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjese qué interesante escritura. ¿De qué se trata esto? Bueno, estamos queriendo salir del pecado. ¿No es así, hermanos? Muy bien. Dice el verso 5, pues porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en la semejanza del Evangelio, en el orden de la doctrina estipulada, en el orden de pasar por la puerta dispuesta por Dios, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, verso 6,
que nuestro viejo hombre, ¿quién, perdón? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, fíjense bien en el versículo 6, qué palabras tan tremendas nos dice esto. Esto está tremendo, hermanos. Yo espero que usted tenga 2 horas para poder explicar bien esto. Ya no les gustó, ¿verdad? Ya no les gustó, yo sé, ahí voy. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estas palabras son bien gloriosas y bien significativas para todos aquellos que verdaderamente queremos la salvación de Dios. Muy bien, ¿qué significa? Bueno, de vez en cuando nosotros como iglesia de Cristo experimentamos con hombres y mujeres con un cristianismo muy bajo, muy pobre, con un nivel de espiritualidad que, oiga, ¿para qué le cuento? Muy baja, con un cristianismo que no los obliga a nada, hermanos. Y la iglesia se desvive por tener actividades, y vamos a trabajar aquí, y vamos a trabajar acá, y vamos a predicar aquí, y vamos a predicar ahí. Un cristianismo que no castiga su conciencia cuando hacen lo malo, cuando hacen lo incorrecto, con un cristianismo mediocre. ¿En base de qué? Bueno, yo creo, hermanos, que es porque al principio no pudimos nosotros poner una buena base en su cristianismo, y es lo que tratamos de hacer esta mañana con usted. Poner una buena base en su cristianismo, porque la mayoría de nosotros, no todos, la mayoría, nos dedicamos a traer gente a la iglesia, ¿ok? Pero como si fuéramos una entidad, como si fuéramos un club social. Ándale, éntrale, tú puedes, éntrale. Y ese es el argumento. Y es como si dijéramos, muy bien, nuestra iglesia en este lugar, pues necesita tener una gloria, y la gloria de nuestra iglesia es llenar este lugar y ser notorios a las demás iglesias de alrededor, que nosotros somos una buena iglesia. Entonces nos dedicamos, la mayoría, a ir a predicar, pero no el evangelio. Nos dedicamos a ir y predicar el bautismo. ¿Okay? De vez en cuando nos topamos con gente que nos dicen, oiga, yo quiero saber un poco más del cristianismo. Sí, le decimos, mire, aquí dice que te tienes que bautizar. ¡Ya tengo! Aquí dice que tienes que bautizar. Así de que, pues, ahí dice. Entonces le decimos, mira, léelo, mira, y luego lo lee y dice, sí, dice que me tengo que bautizar. Bueno, pues yo me quiero bautizar. Muy bien. Y luego venimos aquí, lo metemos al agua y lo mencionamos como cristiano. Ya eres un cristiano desde este día. Muy bien. Este es un hombre con sus doctrinas de todo el tiempo, de toda la vida. Y este hombre es un hombre que fue inculcado por su familia de ciertas doctrinas y de cierta religión. Luego le mostramos que se tiene que bautizar. Y él sabe que es la Biblia, él sabe que el bautismo está en la Biblia, él sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Me tengo que bautizar, muy bien, viene al agua y entra al agua con todas sus ideas aquí, y luego lo ponemos dentro del agua, lo sumergimos muy bien y lo sacamos del agua y sale exactamente como lo metimos, con las mismas ideas en su vida. Y luego empieza a asistir a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que siempre pasa. Trata de meter sus ideas a la congregación. Trata de infiltrar nuevas doctrinas. Evidentemente no hemos comprendido exactamente lo que es el bautismo. No que el bautismo esté mal, no, claro que no. Al contrario. Lo que pasa es que el bautismo lo hemos resumido a un ritual. En vez de ser lo hemos resumido a una práctica ritual, y el bautismo no es un rito, es un acto de fe. Es el resultado de haber entendido la palabra del Señor. Noten ustedes, por favor, conmigo cómo dice el versículo número 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
tengamos más al pecado. ¿Saben ustedes, hermanos, que el bautismo implica un suicidio? Ay, qué fea palabra, pero la verdad es esa. ¿Saben ustedes que el bautismo implica una muerte? Implica una muerte de lo que yo era antes. Implica una muerte de mi pasado. Implica una muerte del yo de ayer. Implica una muerte de lo que yo era antes, de la forma en que yo vivía antes, la forma en la que yo pensaba antes, la forma en la que yo quería antes. Yo tengo que matar al yo de ayer. Pero no es fácil, mis hermanos, decirle a la gente cuando vienen, cuando nos dicen, oiga, yo quiero ser salvo, ¿cómo le hago? No es fácil decirle, bueno, pues te tienes que suicidar primero. ¿Verdad que no le vamos a decir eso? No es fácil decirle, te tienes que suicidar primero. No es fácil decirle, te tienes que morir. ¿Por qué? Porque la muerte, hermanos, es algo repugnante al hombre. Así es siempre, mis hermanos. La muerte es repugnante a la carne. Sin embargo, es una realidad. Es una realidad. Si todos nosotros como la iglesia verdadera y viva de Cristo que somos, mis hermanos, si todos nosotros empezáramos el Evangelio por el Evangelio, si todos nosotros empezáramos a ir a predicar el Evangelio por el Evangelio, si nosotros empezáramos a enseñar a la gente acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de nuestro Mesías, acerca de nuestro Salvador Jesucristo, no simplemente de la doctrina de bautismos, sino de Jesucristo, y decirles quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo, por qué vino Jesucristo, cómo mostró que Él era Jesucristo, cómo mostró que Él era el Mesías. Luego cuando está en base de Jesucristo, pues empezamos nosotros, hermanos, a darle aquellos pasos a seguir para su salvación correctamente y dignamente. Entonces ya no va a estar oyendo al hombre, va a estar oyendo a Jesucristo. ¿Me explico, hermanos? Yo sé que sí me explico. Cuando Jesucristo le diga, sabes que para que tú salgas de la muerte en la que te encuentras tienes que matar a tu viejo hombre. Cuando Jesucristo le diga, sabes que para que tú logres la vida eterna que yo ofrezco y para que tú salgas de la muerte tienes que matar a tu viejo hombre, créanme, mis hermanos, no va a ser problema entenderlo. Al contrario, va a ser poderoso entenderlo. Un viejo hombre que está viciado, según lo que dice la Escritura. Un viejo hombre que es bien mañoso. Un viejo hombre que es mano larga. Un viejo hombre que es cínico. Un viejo hombre que es carne, es carnal. Un viejo hombre que, según dice la Escritura, vive de acuerdo a la carne. Un viejo hombre que, dice la Escritura, se aferra y se aferra a todos aquellos pecados y se aferra y no los suelta y no los deja ir. Pecados con los cuales vivía en el pasado. Un viejo hombre que es vicioso, un viejo hombre que es egoísta, un viejo hombre que es soberbio, un viejo hombre que es maldoso. Y Dios, hermanos, exige lo contrario a eso. Dios exige lo contrario a eso que nosotros estamos mencionando. Y de vez en cuando nosotros encontramos cristianismo mediocre, pobre. ¿En base de qué? En base de que no han crucificado a su viejo hombre. ¿Cuál es la forma de doctrina? Muerte, sepultura y resurrección, el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección, lo cual significa que yo, a través del bautismo, yo muero, yo soy sepultado y yo resucito. Pero ¿cuál es la parte que muere de mí, mis hermanos y amigos? El viejo hombre. Dígalo conmigo. El viejo hombre. Ese viejo hombre que presta sus miembros para el pecado, que presta sus miembros para la iniquidad y que corre en sus pies en pos del pecado y de lo malo. Con la mano quiere asir al pecado, quiere agarrarse y aferrarse, y sus ojos siempre se andan desviando al pecado y a la maldad, que hasta parece igual que uno por un lado y otro por el otro, porque así es el viejo hombre. Y mira, ese viejo hombre con su lengua incendia grandes bosques y echa a perder
No quiere dejar de existir dentro de nosotros. Sin embargo, tiene que morir. ¿Estás de acuerdo, iglesia? Tiene que morir. Y si nosotros nos diéramos cuenta de eso, que el viejo hombre tiene que morirse y tiene que morir en mí. Ahí andamos nosotros bien impuestos y bien dispuestos a andar buscando a ver cómo matamos al viejo hombre, el hermano, a la hermana. Es mi viejo hombre el que tiene que morir. El mío primero, hermanos. Mi viejo hombre es el que tiene que morir. Deje usted ahorita el de los demás. El suyo tiene que morir. Mi viejo hombre tiene que morir porque mi viejo hombre es terco, es aferrado, hermanos. Y se tiene que morir porque eso es lo que dice Dios por medio de la Escritura, por medio de Pablo. Se tiene que morir. Mira, si nosotros nos diéramos cuenta de eso, yo creo que nuestro cristianismo sería mucho mejor. Haríamos tremendos cristianos, porque muchos de nosotros, hermanos, déjame decirte en el nombre del Señor, hemos pasado por el bautismo y decimos que somos cristianos, pero no puede faltar, ¿verdad? Pero todavía venimos cargando ese viejo hombre y el viejo hombre todavía tiene poder en su cuerpo. Versículo 7, mira cómo dice la palabra de Dios. Porque el que ha muerto, a ver. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo número 11. Así también vosotros, ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien, entonces el bautismo no es simplemente que el hombre entre al agua y sale del agua y ya es cristiano, y el hombre sigue siendo pecador como fue antes. No, mis hermanos, no es de esa manera. La doctrina que Dios exige espera del hombre sacrificio del viejo hombre. ¿Quieres ir a los cielos? ¿Quieres ir a la vida eterna? ¿Quieres estar cerca del Señor? ¿Quieres ser salvo? La primera cosa que tiene que morir en ti es tu viejo hombre. De la misma manera que Cristo crucificó su carne en la cruz, en la misma forma que nosotros mismos debemos crucificar nuestra propia carne en la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que no reine más. Para que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que salgamos del pecado. ¿Para qué? Para que salgamos de la muerte y verdaderamente disfrutemos, hermanos y amigos, la vida eterna. ¿Saben ustedes que la vida eterna es loable? Ya voy a terminar, pero nada más déjenme decirles. La vida eterna es loable. Todos queremos ir a la vida eterna. Hermano, todos levantamos la mano cuando dijimos, ¿quién quiere la vida eterna? Y todos levantamos la mano. Levantamos la mano los que somos espirituales y levantamos la mano los que somos carnales. Porque la carne también quiere ir al cielo. ¿La vio usted? La carne también quiere ir al cielo. La carne está bien apuntada. La carne es de lo primero que quiere ir al cielo. Pero no puede ir al cielo. Porque el reino de Dios no es carne ni sangre, mis hermanos. La carne debe quedarse en su contexto. Carne, temporalidad. Pero hay una manera de ensuciar el alma, mis hermanos. Que si bien es cierto que el alma es la que va con el Señor, hay una manera de ensuciar el alma. Y esto es dejando que la carne se adueñe de nosotros mismos. Termino con estas palabras del verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la
cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora nos brincamos al verso 22 cuando dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y amigos, Dios nos está invitando a no limitarnos a lo temporal. Dios nos está diciendo: mira, hay un límite, y de aquel lado del límite hay un universo, hay una eternidad para ti. Hay algo más que es incomprensible para ustedes ahorita, pero nosotros estamos como esos animalitos, ¿no? Queremos salir de la superficie, pero es tanta la luz que a veces nos ciega la luz. Necesitamos entregar nuestro cuerpo mortal y rendirlo a los pies de Cristo, para que nos deje entrar en ese universo, porque hay un gran universo, mis hermanos. Necesitamos entregar nuestro cuerpo mortal para que Dios nos deje entrar en la vida eterna.